Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con este proyecto nuevo, este proyecto que pretendemos sea para el control de un almacén. En este capítulo vamos a continuar con proveedores. Ya tenemos el registro de todos los datos. Le adicioné un campo y las demás opciones. Ya teníamos el registro o guardar los datos del proveedor nuevo. Le agregué lo que es la modificación, eliminar y limpiar el registro cuando tenemos alguno en consulta en estos campos. Además agregué estas dos opciones y aquí una etiqueta donde vamos a mostrar un dato. Vamos a verlo en ejecución y posteriormente voy a explicar estos códigos para que sigamos con esa secuencia de que vamos viendo el funcionamiento del código. Esta es la opción. Aquí hice algunas validaciones, de hecho muchas validaciones para que no nos genere inconsistencias. Este es cómo queda la opción ya con sus opciones. Sobre la marcha probablemente vaya modificando, como les he comentado, quizá algunos campos más, todo depende de las necesidades que tengamos a futuro. Cuando se carga el formulario en este listbox, mostramos todos los registros existentes. Y aquí en esta opción que le agregué, eh, dice activo o inactivo. Y por default se selecciona activo. Eso indica que nos está mostrando todos los registros activos, a manera de que si eliminamos uno, vamos a tener la posibilidad de aquí donde dice inactivo, vamos a poder mostrar tanto los inactivos como los activos. Si deshabilitamos inactivo, mostraríamos únicamente los proveedores inactivos. En este momento no tenemos ninguno inactivo, sino que todos tenemos puros proveedores activos. Si seleccionamos un registro, se muestran en todos los campos todos sus datos. Si hacemos alguna modificación, por ejemplo, aquí le vamos a cambiar este dato y vamos a hacer esa modificación. Hace la modificación y limpia todos los campos. Vamos a seleccionarlo de nuevo. Era este el proveedor 3. Entonces, esta es su opción eh, para modificar y para eliminar. Tendríamos esas dos opciones. Adicionalmente hice algunas validaciones, por ejemplo, si este registro que ya existe e intento guardarlo, entonces me hace una búsqueda si ese proveedor ya existe. Aquí estoy dejando una, un- una nota de que aquí yo estaba validando con el nombre, entre el ID y el nombre. Entonces me duplicaba el registro. Entonces para que lo tomen en cuenta en sus códigos y hagan también esa modificación. Entonces aquí tenía yo otro dato. Si ven en el archivo anterior, aquí tenemos otro dato y duplicaba el registro. Entonces esto es muy importante que hagamos estas validaciones para que no dupliquen los registros. Entonces, al detectar que ya existe ese proveedor, no nos
no nos estaría haciendo esa duplicidad de registro. Entonces, como se trata de un proveedor ya existente, lo único que podemos hacer es modificar y eliminar. Podríamos bloquear este campo para que cuando se trate de una consulta no, no muestre habilitado este campo. Podríamos hacerlo. Yo no lo estoy haciendo porque quiero mostrarles estas validaciones y además es correcto porque aunque está disponible este campo para guardar, hace la validación de que si existe o no existe. Entonces, de cierta manera, las dos opciones podrían ser válidas, tanto que cuando se trate de una consulta, bloqueemos este campo o, aunque lo dejemos habilitado como está en este momento, hace la validación de que ya existe y no lo permite duplicar. Ok, con esto limpiamos todos los campos y nos actualiza el ID de proveedor, que sería el siguiente. Si nos damos cuenta al consultar, este ID proveedor lo muestra con el número que le corresponde al que tenemos seleccionado. Si damos un clic ahí en limpiar los campos, limpia todos los campos y actualiza este dato. Entonces, igual la fecha pone la que tiene el proveedor de cuando lo dimos de alta. Al limpiar los campos, vuelve a la fecha actual. Bien, entonces vamos a ver esos cambios, esos códigos, para que veamos en qué consisten esas implementaciones. Bien, entonces teníamos esta opción. Agregué dos campos, que es el teléfono del contacto. Y aquí me parece que yo tenía otro dato, nombre, persona de contacto me parece que era. Entonces le cambié a nombre de contacto y teléfono de contacto. En caso de que el proveedor sea una empresa, aplicaría estos dos campos, aun cuando sea una persona natural. Puede ser que haya una persona diferente de contacto. En caso de que no esté el proveedor, podemos tener el dato de una persona adicional al proveedor. Bien, volvemos a este campo y agregué este campo inactivo porque les voy a explicar eh, el motivo de por qué estoy agregando este dato. Aquí no hay más cambios, a excepción de esto, como les comenté. Y en la opción de modificar, aquí lo que estamos haciendo es que igual estamos validando los campos obligatorios, que todos estén llenos. Aun cuando se trata de una modificación, puede ser que en el transcurso borremos algún campo y nos hace esa validación para que todos los campos obligatorios estén capturados. Este código, bien, lo primero que hace es buscar eh, en qué posición de la hoja está ese registro. Vamos a abrir la hoja. Si seleccionamos, por ejemplo, el registro 3, con este código nos busca ese registro y una vez que lo ubicamos, hace la modificación. Y esa búsqueda, la variable lo lleva a este, esta variable lleva el dato de quién estamos buscando y cuando vamos a hacer esa modificación, cuando lo encuentra, entonces este se lleva el dato, entonces lo ubica en la hoja correspondiente y dice, ah, ya lo encontré, está en este registro
y voy a hacer las modificaciones a todos los campos que estoy seleccionando aquí. Ya no estoy haciendo, con este código ya no estoy haciendo la modificación de todos los campos. Eh, Estoy omitiendo lo que es la fecha de registro y el ID. Esos datos no lo estoy considerando porque son datos que no deben cambiar. La fecha en que se dio de alta y el ID que le corresponde, esos datos no cambian, entonces no tiene caso que lo toquemos en estas líneas de código. Únicamente vamos a actualizar en caso de que haya cambios el nombre y hasta que llegamos hasta el teléfono de contacto. Hasta este campo es el que vamos a modificar. Una vez que terminamos de hacer ese registro, limpiamos los campos con este procedimiento. Aquí le estoy dejando el comentario de qué hace cada línea o cada procedimiento. Aquí asignamos el nuevo ID que le corresponde al siguiente. Y aquí llenamos el listbox. Llenamos aquí con todos los registros existentes. Protegemos la hoja, esto ya lo habíamos visto. Guardamos el libro y presentamos el mensaje al usuario. Aquí además, perdón, y aquí con esta línea salimos del procedimiento. Como ya lo hemos encontrado, entonces no tiene caso que sigamos. Por ejemplo, si lo encontramos, si fue el número 3 lo encontramos, entonces no tiene caso que sigamos con lo demás porque ya lo encontramos. Entonces con esta línea de código, ya se los he comentado en la anterior, sale del procedimiento. Es decir, lo finaliza y ahí termina la ejecución. En caso de que no encuentre, como hace rato intentamos guardar, estábamos en consulta con un registro e intentamos guardar un registro con este botón, nos detecta que ya existe. Entonces aquí hay algo parecido con este procedimiento. Eh, por ejemplo, si estamos capturando un nuevo registro, y por X causa o por equivocación damos un clic en eliminar. Como es un registro que aún no existe, tenemos todos los datos ya capturados y vamos a proceder a guardar, pero resulta de que ya sea que le demos en modificar o que le demos en eliminar, como están disponibles estos campos, nos permite darle un clic. Entonces, si le damos un clic a un nuevo registro, hace la búsqueda y como no lo encuentra, entonces se salta a este mensaje. Nos va a aparecer este mensaje que dice el proveedor no existe. Entonces, cuando damos un clic en modificar y si es una nueva captura, obviamente no va a existir y nos manda ese mensaje. En el caso del guardado, perdón, de la modificación, igual si estuviéramos capturando un registro eh, nuevo y damos un clic en modificar, hace lo mismo, hace la búsqueda y como no lo encuentra, entonces lo que hace es enviarnos un mensaje. Esas son las validaciones que les estaba comentando hace rato, porque es importante de que no se nos olviden estas validaciones para evitar que eliminemos un registro o que hagamos una serie de registros inconsistentes y al final pues se vuelva un desastre, por así decirlo. Ok, bueno, entonces otra implementación que hice es que cuando damos un clic en este control, en este listbox, es cuando tenemos un registro, cuando tenemos todos los datos de esta manera y damos un clic en cualquier registro,
Vamos a ver el código que se implementa para que pueda mostrar en cada campo sus datos. Ok, en el evento click de este control vamos a dar doble clic para entrar al evento click y lo que hace es que con esta línea de código llena el dato del campo ID o ID como lo conozcan. Entonces cuando damos un clic en este control, entonces lo que va a hacer es que en la posición 0, o sea en la columna, en la primera columna del listbox, va a tomar ese dato y lo va a poner en este campo. Y con la segunda, con el segundo registro, el que está en la columna 2, va a poner el nombre del proveedor. Como en este control, en este listbox, no tenemos todos los campos disponibles, únicamente tenemos hasta domicilio, pero nos está haciendo falta estos tres datos y la fecha. Entonces lo que estamos haciendo es que a partir del nombre, después de ese campo, hacemos una búsqueda en la hoja donde tenemos almacenados los registros. Entonces, igual que en los otros procedimientos, en estos vamos a hacer una búsqueda. Con un ciclo for vamos a buscar este registro y lo vamos a buscar por el número, por el ID. Vamos a comparar el ID que tenemos ya registrado en este campo porque le pusimos el dato con esta línea de código. Entonces, este nos va a ir obteniendo el número que conforme vayamos pasando con este ciclo, nos va a ir presentando el número que encontró en la hoja y con esta línea de código vamos a comparar si se cumple la condición, si este dato es igual a este dato, vamos a entrar a este procedimiento y vamos a llenar el resto de los campos. Entonces con este código vamos a decirle que vaya llenando cada uno de estos campos y que lo obtenga de la hoja en la columna correspondiente. Por ejemplo, esta es la fecha y la fecha se almacena en la columna 1. Entonces obtenemos el dato de la columna 1 y perdón, lo llenamos en el campo correspondiente. Estos dos ya lo tenemos llenos y vamos a seguir con el resto. Eh, Aquí estoy implementando un código nuevo que no lo habíamos visto. Este es una conversión a un tipo de dato que es una cadena de texto. Este es un tipo de dato string que quiere decir que puede ser una cadena de texto. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Se supone que el ID debe de componerse de números. Este puede ser una numeración consecutiva o puede ser una combinación de letras y números. Por eso lo estoy considerando de esta manera. Lo estoy considerando como una cadena de texto. En caso de que deseen implementar una numeración del proveedor que sea una combinación de letras y números. Por eso estoy considerando convertir este dato en una cadena de texto para que no nos genere inconsistencia si hacemos esa implementación. Y en esta línea de código lo que hacemos es, ver qué dato tiene en la columna 10, que es esta. Aquí, si nos damos cuenta el estatus, todos están como activo, pero si alguno está como inactivo, lo vamos a presentar eh,
en este campo que tenemos aquí. Este campo lo tenemos vacío e incluso no tenemos ningún dato que lo identifique, pero en el caso de que se cumpla esta condición, le vamos a adicionar el, el nombre del campo y el dato que tiene, que encuentre en la hoja, siempre y cuando esté inactivo. Si está activo, no lo vamos a mostrar. Entonces, esta línea de código lo que hace es concatenar. Aquí voy a ponerle un mensaje. Concatena un texto y, eh, y el dato de la hoja o el dato encontrado. Entonces, para concatenar, aquí estamos concatenando un dato fijo, que ese dato fijo o este texto lo vamos a poner siempre en comillas, entre comillas. Y aquí le estoy dando un espacio para que haya esa separación. Y este ampersand, o como lo conozcan, que es el que nos permite concatenar datos o unir cadenas de texto. Ahorita lo vamos a ver en ejecución. Ok, y pues es todo el procedimiento. Como siempre, cuando encuentra el registro, se sale porque no tiene caso que continúe. Cuando tenemos pocos datos, no hay ningún problema que no le pongamos esta línea de código. Pero si tenemos miles de registros y este registro lo encontramos en los primeros, si no ponemos esta línea de código, se va a continuar hasta finalizar todos los registros y eso va a hacer que se tarde un poquito más en responder o en concluir este proceso. El otro dato perdón, el otro botón, la otra opción, que es el botón eliminar, eh, lo que está haciendo, primero que nada, con esta línea de código, está comprobando si tenemos un elemento seleccionado. Voy a ejecutarlo y vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, como les decía, aquí tengo disponible este campo. Si yo le doy un clic, eh, me manda este mensaje. Seleccione un proveedor para eliminar. Lo que hace es detectar si tenemos un registro seleccionado o no. Entonces, por ejemplo, aquí sí ya tenemos un registro seleccionado y procede la opción, procede dar clic. Pero si no tenemos ningún registro seleccionado, nos detecta que no hay ninguno y por lo tanto no puede continuar. Esto es lo que hace esta línea de código. Con este código identificamos si tenemos algún registro seleccionado o no. Como la prueba que hicimos, no teníamos ninguno seleccionado, nos envía este mensaje, nos muestra en pantalla el mensaje y se sale del procedimiento cuando damos un clic en el botón aceptar. Una vez que tenemos seleccionado el registro, el siguiente proceso es buscar con el ciclo for. Este ciclo for lo vamos a ocupar casi en todo el proyecto, si no es que en todo el proyecto, porque lo que se va a tratar es de búsqueda de registros, eh, y este va a ser nuestros procedimientos que vamos a ocupar constantemente. Así que si hay alguna duda con el funcionamiento de este procedimiento, de este ciclo, por favor coméntelo para que yo pueda explicar un poquito más a fondo. Entonces, lo primero que estamos haciendo es establecer una variable donde llevamos el número del proveedor o el ID y vamos a hacer esa comparación. Eh, una vez que lo encontramos, enviamos el mensaje para prevenir al usuario si está seguro de continuar o no.
Una vez que el usuario selecciona sí, entonces entra a este procedimiento. Aquí estoy dejando dos opciones y se los quiero explicar porque más adelante vamos a tener que implementar una de los dos. Eh, lo más seguro es que vayamos a implementar esta segunda, no la primera. Bueno, más bien va a ser un proceso más complejo o de más, ¿cómo decirlo? Porque lo que tiene que hacer es detectar o identificar en qué momento va a eliminar todo el registro. Es decir, cuando estemos eliminando un registro y lo ubiquemos, entonces vamos a tener la posibilidad de eliminarlo totalmente de la hoja o ponerle su estatus como inactivo. Aquí es el porqué de este dato, de este campo de activo o inactivo, porque sucede que si estamos dando de alta por primera vez este proveedor y por alguna razón tenemos que darlo de baja, ya sea que no hicimos operaciones con él, entonces no tiene caso que lo tengamos en nuestra base porque pues no tenemos operaciones con este proveedor. En esos casos, si no tenemos ninguna operación con ese proveedor, sí procede eliminarlo completamente y eso es lo que va a hacer esta parte del código. Entonces, lo que aquí le estoy dejando un comentario que este código que tenemos aquí, esta sección de este código, lo que haría más bien es hasta aquí. Los demás códigos son complementarios o procesos que debe hacerlo. Por ejemplo, esta línea de código es la que elimina por completo el registro de la hoja. Es decir, que cuando lo encuentra va a eliminar esta fila. Entonces, cuando no tenemos ninguna operación con ese proveedor, procede eliminarlo por completo. Procedería este código. Y cuando tenemos operaciones con ese proveedor y por alguna razón ya no vamos a tener más operaciones con él, lo que haríamos es deshabilitarlo, que sería esta parte del código. Lo único que tendríamos que hacer en lugar de eliminar como en este código, lo que vamos a hacer es cambiarle su estatus a inactivo. Y lo que haríamos es cuando lo encontramos, aquí vamos a cambiar de activo a inactivo. ¿Por qué lo vamos a dejar como inactivo y vamos a conservar el registro? Más que nada por cuestiones de que en un futuro querramos checar con ese proveedor qué operaciones tuvimos o cualquier otra consulta que queramos hacer, todavía figura en nuestra base de datos. Por ese motivo vamos a implementar estas dos opciones. Y por ahora eh, vamos a hacer el proceso de eliminar completamente este registro. Y posteriormente voy a dejar comentado estas líneas de código y únicamente vamos a dejar como inactivo esos registros. Vamos a pensar que este proveedor, por ejemplo el 5, vamos a pensar que este proveedor no tenemos operaciones con él. Voy a poner aquí un punto de interrupción para que se detenga y vamos a dar un clic en eliminar. Le decimos que sí y se detiene una vez que lo ha encontrado. Entonces lo que les comentaba empieza de la fila 2 hasta la fila 8, que es el último registro que tenemos. Entonces lo encuentra en la fila número 6, que es el registro 5.
Entonces, si vemos, aquí se cumple la condición, son iguales los datos y se detiene en este punto. Con F8 me voy pasando de fila en fila y lo que haría en esta fila de código es eliminar el registro. Vamos a continuar, en este momento ya debió haberlo eliminado. No lo podemos ver porque tenemos aquí la pantalla, está bloqueando la hoja. Y lo que haría en lo siguiente es limpiar los campos, asignar el nuevo ID del proveedor, el siguiente, y actualizar el listbox para que ya no muestre el que acabamos de eliminar. Y hasta aquí llega para que se salga del procedimiento. Voy a dejar correr el proceso y si vemos ya no tenemos aquí el número 5. Y si vamos a la hoja, tampoco tenemos el registro 5. Lo eliminó por completo. Ok, ahora voy a detenerlo nuevamente en esta línea de código. Y lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de eliminarlo, voy a seleccionar el número 3. Otra vez voy a dar en eliminar y ya no vamos a pasar por este proceso. Vamos a irnos hasta el siguiente, que es donde, y voy a quitar este código para que ya no pase por acá. Voy a dejarlos comentados. Y lo que va a hacer aquí es cambiar su estatus. No lo va a eliminar, no va a eliminar el registro y va a cambiar su estatus. Y si nos damos cuenta, a partir de esta línea de código son las mismas que tenemos aquí. A excepción de que esta línea yo lo tengo al final y esta lo tengo después de haber eliminado la fila. Eso no hay problema. Esto de igual manera lo puedo modificar para que lo puedo mover para que nos quede en la misma posición y no tengamos que preguntarnos ¿y por qué aquí lo tiene antes y por qué aquí después? Eso no afecta en nada. Pero para efectos de presentación del código lo vamos a dejar idéntico. Vamos a dejar correr el proceso y se nos eliminó de esta lista, pero si nos damos cuenta el registro 3 aún se conserva y le ha cambiado su estatus a inactivo. Entonces ahora sí vamos a poder ver esto que les comentaba al principio, que si tenemos seleccionados estas dos opciones, nos muestra todo. Nos muestra aún el registro que tenemos dado de baja o con estatus inactivo. Y este es la línea donde concatenamos. Como ese registro está como inactivo, lo estamos mostrando aquí en este campo para que pues sepamos que ese registro está como inactivo, que aún se conserva, pero está como inactivo. Si deshabilitamos este campo que dice activo, únicamente nos dejará los que tengamos como inactivo. Si quitamos esta selección, lo que va a hacer es habilitar todos los registros activos y eso es lo que nos va a mostrar aquí. No nos permite inhabilitar este campo, quitarlo, porque así lo he diseñado, a manera de que en ningún momento vamos a poder dejar vacío porque pues no tendría ningún sentido. Entonces, cuando intentamos quitarlo, no nos lo permite y deja o muestra todos los que están como activos.
Lo que sí podemos es seleccionar los dos o aquí sí lo podemos quitar porque está seleccionado los registros inactivos. Entonces, estas son las funcionalidades que tenemos en este capítulo. Eh, estas, estos efectos, pues ya lo hemos visto, entonces quise comentarlos para que si van a implementar estos efectos, ya lo hemos visto, no los comento porque lo vimos en las primeras veces. Ok, vamos a ver lo que tengo implementado en estos campos, en estos botones. Por ejemplo, aquí yo tengo dos procedimientos. Uno que es que limpia todos los campos y otro que llama a este procedimiento la lista de proveedores. Si nos vamos a ese procedimiento, lo que hace es evaluar cuál de estos controles tenemos seleccionado. Entonces aquí es a lo mejor va a ser un poquito complejo entenderle, pero lo que estamos o lo que estoy tratando de decir con esta primera línea de código es detectar qué estatus tiene. Por ejemplo, cuando alguno de estos controles está seleccionado, la propiedad que identifica si está o no seleccionado es esta, la propiedad value. Si está seleccionado, su valor es verdadero, es true. Si no está seleccionado, su, su propiedad es falso. Entonces, de esta manera hacemos esa condición, vemos si esa condición se cumple. Es decir, que si el primer control está seleccionado y el segundo no está seleccionado, llama a este procedimiento, que este procedimiento es donde muestra todos los registros activos, todos los proveedores activos. Entonces aquí estoy tratando de abreviar para identificarlo de qué se trata. Dice prop act, quiere decir que este procedimiento busca a todos los proveedores activos. Vamos a verlo, que es este procedimiento. Lo que hace aquí nuevamente hace una búsqueda y los presenta en el listbox. Entonces lo que está haciendo es si se cumple esta condición de que si el estatus es diferente estos dos símbolos, nos indica que son diferentes. Entonces dice, si el estatus es diferente a inactivo, es decir, que si todos están como activo, entonces nos lo va a agregar al listbox, a este control. Ok, entonces, si, bueno, vamos en la primera línea, entonces en la siguiente línea lo que hace, bueno, si no se cumple esta condición, entonces la siguiente condición sería de que si los dos están seleccionados, porque aquí tenemos eh, su, el valor es verdadero, si los dos están seleccionados, entonces mostraría tanto los proveedores activos como los proveedores inactivos. Y la siguiente línea lo que hace es comparar si el primer campo no está seleccionado y el segundo sí, entonces presentaría únicamente los proveedores inactivos. Y como última condición le estamos diciendo de que si el primero
no está seleccionado. Y el segundo tampoco, que es cuando quitábamos esta selección, no sé si se acuerdan. Entonces lo que hace es que entra al procedimiento de buscar todos los proveedores activos. Entonces, por ese motivo, nunca permite dejar desactivado este campo. Entonces, este es el procedimiento que cuando quitamos esta selección, porque si entramos a este procedimiento, lo que hace es al final dejar como activo el primer campo como verdadero y el segundo como falso. Este, este es el procedimiento. Espero que haya quedado algo claro. Si no, pues comenten para ampliar un poquito esta explicación. Vamos a verlo nuevamente en ejecución. Entonces aquí busca a todos, a ambos, tanto los inactivos como los activos. Si quitamos esta selección, únicamente muestra los proveedores inactivos. Si quitamos esta, no dejaría vacío esto. En teoría debería dejar vacío porque si aquí tenemos deshabilitado, entonces si deshabilitamos este, quedarían como inhabilitados ambos. Pero por lo que les acabo de explicar, no permite dejarlo deshabilitado, sino de que presenta todos los proveedores activos. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a quitarlo y en automático se habilita este campo que son todos los proveedores activos. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que haya quedado claro. Con este capítulo concluimos el registro de proveedores. Les repito, más adelante puede ser que cambien tengamos la necesidad de hacer cambios en este formulario de registro. Por ahora lo vamos a dejar así. Sobre la marcha nos va a indicar si vamos a tener la necesidad de hacer ciertos cambios. Bien, entonces si les ha gustado este video, por favor, si pueden regalarme un pulgar arriba. El siguiente capítulo vamos a ver la alta de clientes. Entonces va a ser un proceso muy parecido porque pues se trata de lo mismo, se trata de registros y los datos pueden ser que sean idénticos o los mismos prácticamente. Ya en su momento voy a detectarlo. Y va a ser un proceso de altas, modificaciones y bajas que estamos abarcando en este de proveedores. Lo mismo va a ser para los clientes. Ok, entonces nos vemos en el siguiente y pues estén atentos con estos avances para que también vayamos identificando qué otras opciones tiene el control de almacén. Ok, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.